Bueno, la situación política actual tiene algún elemento característico, podemos encontrar elementos característicos en otras latitudes. Así, si ahora Cataluña se enfrenta a cuál es su futuro político, a si define qué es o qué estructura política quiere para ese futuro y qué relaciones va a tener con el Estado, y persigue además negociar con el Estado esa situación, ese estatus, nos encontramos, sin embargo, con una cerrazón por parte del Gobierno del Estado español, fundamentalmente, que es difícilmente comprensible si tuviéramos o si hiciéramos un pequeño esfuerzo de comparación con algo que ha sucedido en estados que, al menos formalmente, son equiparables al nuestro. Con esto me estoy refiriendo a Quebec. Estoy recordando la sentencia que se produce en relación con la secesión de Quebec y donde el Tribunal Supremo de Canadá establece una serie de principios que me parecen nodales para resolver cualquier situación como la que se presenta en este momento en Cataluña. El Tribunal Supremo de Canadá, en un análisis que realmente hace que alguien se vuelva a reencontrar con el derecho, señala que cuando hay que resolver sobre una cuestión de orden constitucional, no es posible acudir solamente a uno de los preceptos constitucionales donde se establece, por ejemplo, que la unidad es el principio fundamental del Estado o la indisolubilidad y, en consecuencia, no cabe negociar nada o en ningún caso una secesión, o si se establece que la soberanía corresponde al Estado como tal, no cabe negociar que haya otras soberanías. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Canadá establece que para encontrar respuestas en clave constitucional a cualquier problema de organización del Estado, debe de partirse del principio de legalidad, por una parte, de ver qué es lo que dicen las normas, del principio del federalismo, es decir, de que una serie de entes se han constituido juntos para crear un Estado, otro ente, y ese es el principio federal. El respeto de las minorías o también el principio democrático. ¿Qué quiere decir esto? La aplicación de estos principios así teóricamente a una situación como la de Quebec quiere decir que si el pueblo de Quebec manifiesta claramente que quiere tener un nuevo estatus en sus relaciones con Canadá, Canadá debe de escuchar y debe de negociar con las autoridades competentes de Quebec. Frente a esa obligación de negociar, Canadá no puede oponer la legalidad sin más. No puede decir que la Constitución establece el principio de unidad o que sin reforma de la Constitución no se puede hablar de nada. No. Tanto en un caso respecto de Quebec como en el otro respecto de Canadá, es necesario conectar esos dos principios, el principio de legalidad y el principio democrático. Ciertamente son principios contradictorios en ese sentido. Unos quieren algo que el ordenamiento jurídico no, o se opone a ello. Entonces, la consecuencia que saca el tribunal, ¿cuál es? La consecuencia es que entre esos dos entes es necesario negociar. Y esa obligación de negociar debe de dar lugar a una respuesta. Y esa respuesta en esa obligación de negociar es algo que ya escapa propiamente al Poder Judicial, porque la responsabilidad de la negociación es propia de los políticos, es propia de la política. Después, como consecuencia de esa negociación, quizá se pueda plantear la necesidad de cambios legislativos hasta la necesidad de cambios constitucionales, pero aun en el caso de que no haya acuerdo, el Tribunal Supremo de Canadá no dice que la legalidad se impone sobre la voluntad del pueblo de Quebec. Lo que viene a decir es que en esa negociación quienes no se hayan comportado, diríamos, o no hayan actuado respetando esos cuatro principios a los que he dicho al inicio de esta intervención, la sociedad internacional y los demás estados tomarán buena cuenta
para ver ante una situación de ese tipo en lo que no es posible el acuerdo, cuál de las partes ha actuado más correctamente con esos principios. Es decir, que ni la propia Constitución de Canadá ni sus leyes puede entenderse que impiden que Quebec pueda adoptar una decisión sobre su futuro y que en el logro de esa decisión inicialmente plantee o siga el camino establecido por la Constitución y por las leyes, y que si ese camino no da ninguna respuesta pueda acudir a hasta llegar al caso a una secesión unilateral. En todo caso, lo que le preocupa al Tribunal Supremo de Canadá es que aún en esos supuestos, cualquier ruptura, el ordenamiento jurídico debe de darle una respuesta. Las leyes deben de enfrentarse ante un hecho de este tipo, no dejando que una secesión o que una ruptura dentro de un Estado se produzca de manera salvaje sin establecer los términos de la misma, sino que esa ruptura se produzca siguiendo unos acuerdos, siguiendo unas normas que eviten todos los problemas que se pueden derivar precisamente de ¿qué? De una ruptura salvaje en la cual no sepamos la ciudadanía de ese Estado que se separa, igual que la ciudadanía del resto del Estado, cuáles son sus derechos, qué pasa con sus pensiones, qué sucede con sus deudas con instituciones públicas, etc. Es decir, que una situación de este tipo requiere una respuesta jurídica que el principio de legalidad exige. Pero lo que en ningún caso ha dicho el Tribunal Supremo de Canadá, ni se puede interpretar de sus preceptos, es que en el caso de que no haya acuerdo en esa negociación, el principio de legalidad significaría que los quebecuas están obligados a seguir en Quebec.